Buenos días. Muchos han sido los fallecidos por COVID-19 hasta la fecha, pero también hay que considerar que hay gente que ha logrado superar esta enfermedad. Obviamente han quedado con algunas secuelas que probablemente no son las más importantes y que requieren de algún tipo de tratamiento, de rehabilitación para poder incorporarse nuevamente a sus funciones en la sociedad. En esta oportunidad, el foro de la sesión general de hoy, 28 de abril del 2021, está destinado al servicio de rehabilitación. Ofrecemos la palabra a los licenciados Juan Carlos Reina Mayorga y Diana Villegas Banac, quienes nos hablarán sobre secuelas post-COVID-19 y su rehabilitación. Los escuchamos. Muy bien, pues vamos a iniciar con esta sesión general. Saludamos a toda la comunidad del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y al público que también vaya a tener acceso a esta presentación. Pues el contenido de esta sesión va a ser el siguiente. Vamos a realizar una introducción y más adelante hablaremos sobre afectaciones sistémicas, las secuelas post-COVID, y concluiremos con técnicas de fisioterapia pulmonar y acondicionamiento físico. Quise presentarles este tablero para saber cómo va esta pandemia hasta el día 22 de abril, reportado por la OMS, donde observamos que pues, han habido más de 146 millones de casos confirmados y más de 3 millones de defunciones. Conocemos sobre qué podemos hacer en los casos agudos, qué podemos hacer en la unidad de cuidados intensivos, pero ¿qué pasa o qué hay después de haber sobrevivido al COVID? Entonces, esta presentación tiene ese objetivo, hablar de qué podemos hacer desde el área de rehabilitación para ayudar a las personas a que recuperen su funcionamiento corporal, a que puedan reintegrarse a sus actividades de la vida diaria y que se reduzcan estas secuelas que pueden persistir, incluso semanas o meses después de haber tenido la COVID-19. ¿Y qué sabemos sobre la COVID-19? Bueno, pues que al final esta va a ser una enfermedad endotelial. En un inicio, cuando todo esto iba comenzando, creíamos que era meramente respiratorio, puesto que esta era la vía de acceso del virus al cuerpo humano. Pero después, al hacer más estudios, los patólogos fueron dándose cuenta que la COVID-19 afectaba al tejido endotelial. Y entonces este tejido muy importante pues era en parte responsable de los daños sistémicos que se generaban en el cuerpo. El virus en sí entra al organismo por la vía aérea, generando una respuesta inflamatoria que va a ocurrir de manera exagerada. Y esta exageración en la inflamación va a generar cambios y lesiones a nivel endotelial, que es esta barrera entre la sangre y los tejidos, generando lesiones en diferentes órganos, no nada más a nivel pulmonar, en su parénquima, en los alvéolos, sino que también puede llegar a afectar el tejido muscular cardíaco, sistema nervioso central, generando eventos vasculares cerebrales isquémicos por esta trombosis que también se genera en respuesta al virus del SARS-CoV-2. También otros daños que pueden presentarse son los daños al tejido renal. Y pues bueno, hablando de esto, pasamos a las diferentes afectaciones sistémicas. Entonces, al ser la COVID-19 una enfermedad del tejido endotelial, pues al haber este tejido en todo el cuerpo, vamos a encontrar manifestaciones no solamente en el sistema respiratorio, sino también a nivel neurológico, cardíaco, endocrino, renal. Entonces, en diferentes sistemas corporales.
Y es por ello que los síntomas de esta enfermedad pueden ser tan variados, tan heterogéneos y no presentarse en un patrón muy definido. Recuerdo a una colega que llegó a decir al inicio de la pandemia, todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Y pues bueno, después de estudios, metaanálisis, revisiones sistemáticas, nos damos cuenta que se identificaron más de 50 afectaciones o síntomas asociadas a esta enfermedad, siendo la fatiga el síntoma más común de la COVID-19. También en esta revisión se encontró que el 80% de las personas con un diagnóstico confirmado de COVID-19 continúan teniendo al menos un efecto general más allá de las 2 semanas posteriores a la infección aguda. Y todos estos síntomas y signos que se manifiestan o que permanecen después de la infección son muy similares a aquellos signos que aparecieron en la etapa aguda. Entonces, lo que ocurre es que los síntomas no se van por completo y generan digamos, una manifestación de síntomas similares al síndrome de fatiga crónica. Entonces esto va a generar, o nos generó pues un impacto importante a los diferentes equipos de rehabilitación, ya que al encontrarnos en una pandemia todavía, el acceso de los servicios de salud a las personas que lo requieren está limitado o tiene barreras, ya sea porque algunos centros de salud se reconvirtieron para atención a COVID, porque por ejemplo en México no todas las personas tienen acceso a tecnologías para telemedicina y vamos haciendo lo que podemos con los recursos que están a la mano para poder ayudarle a las personas a reincorporarse a su estilo de vida previo de la COVID-19. Porque no nada más hay afectaciones a aquellas personas que sobrevivieron al virus y que estuvieron en una unidad de cuidados intensivos, sino que aquellas personas que tuvieron una sintomatología de leve a moderada presentan dolor, dolores de cabeza y estos síntomas están impidiendo un pleno goce de sus facultades para incorporarse a tanto el ambiente social como laboral. Y es por ello que los servicios de rehabilitación son muy importantes y necesarios y las personas que tienen estos síntomas persistentes deben de saber que hay opciones de rehabilitación para ellos. La OMS define a la rehabilitación médica como un conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en individuos que cursaron con alguna condición de salud y que puedan ellos reintegrarse a su entorno. Y estas intervenciones no son nada más de fisioterapia, van a incluir también terapia ocupacional, terapia de lenguaje, atención psicológica y diferentes intervenciones de un amplio equipo multi o transdisciplinario. En este cuadro que observamos aquí, podemos apoyarnos en él para describir la función de una persona con base en su condición de salud, en el cual estudiamos y analizamos los grados de disfunción de las estructuras corporales o las funciones de los diferentes aparatos y sistemas. También revisamos las actividades si llegaran a tener alguna limitante para llevarlas a cabo, al igual que su participación en el entorno social o laboral. También como equipo revisamos los diferentes factores que pueden ya sea facilitar este proceso de rehabilitación o generar una barrera u obstaculizar la reintegración a sus funciones. Estos factores pueden ser tanto ambientales, que no dependan del todo de la persona, por ejemplo, por la comunidad en la que se encuentra, si hay servicios cercanos de salud o si le va a costar trabajo desplazarse hacia el centro de salud, o también factores personales, por ejemplo, que la persona tenga alguna condición de salud mental que le esté impidiendo llevar a cabo su rehabilitación de manera adecuada,
o no nada más eso, sino tal vez un trasfondo socioeconómico también. ¿Qué nos puede causar este déficit funcional después de la COVID-19? Bueno, la insuficiencia respiratoria, que nos va a dar síntomas de disnea, intolerancia al ejercicio por el daño que ocurrió tanto en el parénquima pulmonar como en la debilidad muscular adquirida por el reposo, y que esto pues, nos da la sensación de fatiga después de haber padecido COVID-19. Las discinesias, que son alteraciones del movimiento, alteraciones neuromusculares, afectaciones en el tejido pulmonar o del sistema nervioso, y también la rigidez articular que puede generarse por la inmovilidad, ya sea por un periodo de hospitalización, haberse encontrado en la unidad de cuidados intensivos, o por este encamamiento domiciliario también. Una manera como podemos nosotros medir este estatus funcional es a través de la escala funcional post-COVID, en el cual vamos a clasificar las limitaciones funcionales desde el grado 0 al grado 4, siendo 0 la escala o el grado de menor o de no. Otra vez. ¿Cómo vamos a analizar este déficit funcional? Bueno, se elaboró una escala de post-COVID para evaluar esta funcionalidad de la persona, que va a ir desde el grado 0 hasta el grado 4, siendo el grado 0 un grado sin limitaciones funcionales y el grado 4 siendo un estado de limitación funcional severo. Para nosotros poder iniciar un programa de rehabilitación es importante determinar que la persona se encuentra en un estado de hemodinámico y pulmonar estable, ¿sí? Que no haya alteraciones en la saturación de oxígeno y que no tenga una alteración en la regulación de la presión arterial. Es por eso que es importante revisar que su frecuencia cardíaca en reposo sea menor a los 100 latidos por minuto. También que no esté hipo o hipertenso durante las sesiones de terapia. Al igual que la persona no debe de tener una enfermedad o alguna contraindicación que lo haga inapto para realizar ejercicio físico. Dentro de los objetivos para el plan de rehabilitación tenemos el primero, que va a ser reducir la discapacidad y preservar la función en la mayor medida posible, incluyendo los procesos musculoesqueléticos que se producen por el desacondicionamiento. Y este desacondicionamiento se da por esta falta de oxigenación. La persona siente fatiga y entonces empieza a reposar más tiempo del debido, pero no lo sabe y entonces genera consecuencias en su salud física. Mejorar también los síntomas de la disnea es uno de los objetivos. Reducir complicaciones que pueden estar asociadas, como les comentaba, a este descanso o al encamamiento, ya sea domiciliario o en el hospital. También se busca o buscamos nosotros aquí en el hospital reducir la estancia hospitalaria para que la persona pueda regresar a su hogar y también continúe con un plan de rehabilitación. Ya que si la persona se mantiene por tiempo prolongado en reposo, podemos encontrar muchos daños fisiológicos para el cuerpo, tanto a nivel cardiovascular, respiratorio, neuromuscular, y además del físico, algo muy importante que puede generar también afectaciones en el estado mental de la persona, generando delirio, insomnio, depresión, ansiedad, y hoy por hoy sabemos que las condiciones de salud mental van a generar un impacto muy importante sobre la salud física de las personas. Es por ello que necesitamos disminuir la estancia hospitalaria, poner a la persona a moverse en la etapa más temprana posible para reducir esta aparición de secuelas. El ejercicio físico es una excelente herramienta para ayudar a aliviar la ansiedad y la depresión.
También el programa de rehabilitación tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida y también mejorar el conocimiento en las consecuencias respecto a la discapacidad o dependencia que puede producir la enfermedad con la que vive la persona. Entonces, como esos eran los objetivos, los componentes de las intervenciones son la educación al paciente para empoderarlo y que tenga una mejor adherencia al tratamiento, ejercicios de propiocepción y equilibrio que nos ayudan mucho, sobre todo para la parte preventiva, que la persona no vaya a tener alguna caída que nos complique esta situación de salud. También entrenamiento aeróbico, entrenamiento de la fuerza muscular y, por último, las técnicas de fisioterapia respiratoria, que son técnicas muy sencillas que pueden llevarse a cabo y que van a generar un impacto positivo en la salud de la persona y mejorar la calidad de vida, tanto para la salud física como para la salud mental. Dentro de las complicaciones respiratorias que vemos más seguido por la COVID-19 son la disminución de la capacidad pulmonar total, ya que esto se deriva de una debilidad de la musculatura respiratoria. La persona va a generar un trastorno pulmonar restrictivo, ya que, como les comentaba, la debilidad va a hacer que se pierda los volúmenes pulmonares. Y entonces está débil, trata de levantarse, pero al no tener un adecuado volumen de aire, la oxigenación la saturación de oxígeno va a disminuir. Entonces es por eso que este es uno de los objetivos también que se plantean, el expandir la caja torácica, aumentar los volúmenes de ventilación para disminuir esta sintomatología. También otra complicación puede ser el mal manejo de secreciones bronquiales. En sí, en un inicio, los síntomas de la tos por COVID son secos, sin producción de secreciones, pero más adelante la inmovilidad genera una hipoventilación y las secreciones que se producen diariamente comienzan a alojarse en el sistema respiratorio, en el árbol bronquial. Es por ello que a través de distintas intervenciones que pueden ser manuales o instrumentadas, ayudamos a que las personas limpien su vía aérea y el aire pueda fluir con mayor facilidad para ventilar aquellas zonas alveolares que requieren de oxígeno. Otra complicación es la poca tolerancia para realizar los esfuerzos. El vestirse, bañarse, comer les causa una fatiga importante y dificultad para respirar. También atender el dolor y la rigidez de la caja torácica es importante, ya que el dolor genera posturas antiálgicas y la persona pues deja de moverse. Es por eso que hay que ayudarle con la atención a estos síntomas. También la hipotrofia muscular, ya que los músculos de la respiración, al igual que el resto de la musculatura del cuerpo, si no se utilizan de forma adecuada, van a perder su capacidad contráctil y pues, su capacidad funcional. Y en sí, para la terapia pulmonar, los objetivos específicos con lo que vamos a tratar es disminuir la sensación de falta de aire a través de técnicas que ayuden con el control respiratorio. También aumentar la fuerza de las 4 extremidades, mejorar la tolerancia a los esfuerzos, como habíamos mencionado anteriormente, la integración funcional y actividades de la vida diaria básicas. Aquí nosotros le platicamos con la persona y le preguntamos cuáles son esas actividades que desea hacer primero. Por ejemplo, que no se fatigue una persona al cargar a sus bebés o jugar con sus mascotas. Entonces, aterrizamos la necesidad de la persona a la terapia. También el acondicionamiento pulmonar, que la persona pueda tener una adecuada frecuencia respiratoria, una adecuada inspiración y expiración para que pueda optimizar esta función y no tener en consecuencia una sensación de falta de aire. Previo a la intervención de fisioterapia, tenemos que tomar algunos valores basales. En ocasiones no tenemos los datos previos a la enfermedad,
Pero bueno, es importante conocer cuál es el punto de partida. Realizamos espirometrías que nos van a ayudar a revisar cuál es la capacidad vital de la persona. La capacidad vital se refiere a toda esa cantidad de aire que una persona puede expirar después de haber hecho una inspiración máxima. Revisar su oximetría de pulso previo al tratamiento, realizar pruebas de fuerza muscular para ver qué tanta presión la persona puede ejercer al inspirar o al expirar. Y también la medición del pico flujo de tos, en la cual nos vamos a dar cuenta si la musculatura abdominal genera la suficiente presión para expectorar, ya que si este flujo de tos es muy bajo, hay un alto riesgo de generar neumonías, mal manejo de secreciones y complicaciones asociadas a la infección pulmonar. Y para la terapia pulmonar, pues bueno, las técnicas van a ser, se van a realizar siempre de la misma manera y las sugerencias pueden ser muy variables. Por ejemplo, tenemos en los extremos el uso de los dispositivos para mejorar la fuerza muscular respiratoria, que son dispositivos que tienen una membrana que se puede ajustar con un resorte que está en el interior del dispositivo, que genera una mayor o menor resistencia al soplar o al inspirar. También podemos llevar a cabo las técnicas de reeducación del patrón respiratorio, enseñarle a la persona que no utilice musculatura accesoria, que no eleve los hombros al inspirar o que no alce la cabeza al inspirar, ya que esto va a generar un mayor gasto energético y va a seguir generando la sensación de disnea. También importante la expansión de la caja torácica, ayudar desde la cintura escapular, movilización de las costillas, para que no haya una rigidez en las articulaciones del tórax y que entonces este proceso mecánico de ventilación se lleve a cabo con mayor facilidad. Y para ello, pues bueno, podemos acudir o utilizar las técnicas de reeducación del patrón de respiración. Tenemos 4 básicas. La primera es la ventilación lenta y controlada, en la cual enseñamos a la persona a reconocer su patrón de respiración, que pueda sentir tanto la inspiración como la expiración y reconocer los volúmenes que la persona puede manejar. Asimismo, este tipo de ventilación nos ayuda a disminuir la frecuencia respiratoria, ya que en ocasiones, sobre todo en un estado post-COVID, la persona tiene una disminución en su capacidad vital, también una disminución en su volumen corriente y respira más rápido. Esta técnica ayuda a disminuir, como les decía, la frecuencia respiratoria a través de inspiraciones más profundas y lentas. Otra técnica de la que nos apoyamos es la respiración a labios fruncidos. El objetivo de esta técnica es prevenir colapsos alveolares, disminuir el esfuerzo para respirar, al mismo tiempo que genera una presión expiratoria al final de la inspiración. La ventilación dirigida nos ayuda también a mejorar esa entrada de aire hacia zonas que se pudieran encontrar hipoventiladas. Y las movilizaciones torácicas, como en las diferentes articulaciones, ayuda a mantener la flexibilidad del tórax. Un ejercicio sencillo se puede basar en los siguientes pasos. Por ejemplo, hacer una inspiración lenta de 2 a 3 segundos, realizar una pausa intermedia entre 1 y 2 segundos y posteriormente expirar con los labios fruncidos hasta que pueda vaciar ese volumen pulmonar y estarlo repitiendo constantemente. Y este ejercicio respiratorio puede comenzar a utilizarse desde la fase aguda de la infección. Es importante también generar esta pausa entre la inspiración y la expiración para que el aire pueda fluir hacia aquellas zonas que pueden estar colapsadas con atelectasias por las secreciones bronquiales que pudieran encontrarse en esa región. Esta pausa se ayuda de la ventilación colateral que existe en las periferias alveolares.
y ayuda mucho también a recolectar o a reclutar estos alvéolos que ya no están participando en el intercambio gaseoso. Por eso es muy importante la pausa teleinspiratoria. También las sugerencias que le hacemos a nuestros pacientes es que los ejercicios que aprenden en la terapia los realicen no nada más en sedente, pueden hacerlo en decúbito dorsal, laterales, para que los cambios de posición al descansar no les cuesten tanto trabajo, o sobre todo que las personas, si necesitan recurrir a la posición prona, ya tengan practicado este tipo de respiración y no sientan angustia al cambiar de posición. Por último, la respiración sumada, también muy importante. La respiración sumada nos ayuda a activar el diafragma y a expandir la caja torácica. La persona puede hacerla en posición semi-Fowler o sentada. Si estamos ahí con la persona para asistir, podemos colocarnos de frente siempre y cuando tengamos nuestro equipo de protección personal, y le indicaremos a la persona a inhalar por la nariz en 4 tiempos o en los tiempos que la persona pueda realizarlo hasta que llegue a una inspiración máxima, que trate de ocupar el máximo de ese espacio pulmonar con el que la persona cuenta. Hacer una pausa y posteriormente expirar de 4 a 6 segundos. ¿Sí? Este ejercicio, como los demás, puede repetirse de 10 a 15 veces o según la tolerancia del paciente. Durante las sesiones es importante estar monitoreando los signos vitales de la persona a través de la oximetría de pulso. Muy importante realizarlo antes y después. Y en caso de que la persona comience a tener un decremento de la saturación de oxígeno o una taquicardia excesiva, pausar o detener la actividad hasta que la persona pueda recuperarse. ¿Cómo hemos estado trabajando en el servicio de rehabilitación con estos pacientes post-COVID? Antes de pasar a un acondicionamiento físico, pasan a cierto número de sesiones prescritas por el rehabilitador pulmonar para aumentar la capacidad pulmonar de estos pacientes y que tengan una mejor tolerancia al ejercicio, sin dejar de lado que el aparato respiratorio y el aparato cardiovascular van a aumentar su actividad con algún estímulo externo, y esto lo hacen para suplir la necesidad de oxígeno de estos pacientes, y al mismo tiempo va a acelerar la vía metabólica de las vías de obtención de energía. Por eso es tan importante, tanto en nuestros pacientes hospitalizados como los pacientes de consulta externa, saber el tipo de alimentación que están llevando, el seguimiento por nutrición, o si estos pacientes tienen algún ayuno, ya que primero la primera vía que se va a abrir es la vía de la glucosa, o el requerimiento se va a suplir con glucosa. Posteriormente, ya a un ejercicio regular, vamos a empezar con la obtención de energía a través de carbohidratos y a ejercicios más intensos con grasas y, por último, proteínas. Tenemos 3 variables principales para que nos permitan el aporte de energía. La primera es el gasto cardíaco, que se va a dar a través de lo que es la frecuencia cardíaca y la presión sistólica. La segunda variable va a ser la ventilación, y la tercera variable va a ser la concentración de hemoglobina. En estos pacientes, dependiendo del tipo de gravedad, vamos a iniciar con un círculo vicioso. Tomando ahorita en cuenta un paciente con síntomas leves, empieza con la fatiga asociada a COVID, que es disnea, dolor muscular, fiebre. Empiezan a presentar bastante cansancio, por lo cual van a evitar realizar actividades, manteniéndose la mayor parte del tiempo, ya sea en posición acostada o posición sedente.
Posteriormente, cuando este reposo se hace bastante largo, vamos a llevar un desacondicionamiento físico que nos va a llevar a la acumulación de fatiga. Ya en periodo más largo o a semanas de que este paciente dejó de moverse, va a continuar ese reposo prolongado, pero ese reposo ya no va a ser tanto porque a lo mejor por la sintomatología o es una combinación, sino que ya está tan desacondicionado que los músculos no están activándose correctamente para suplir las actividades que desea realizar este paciente. Por lo cual vamos a ver que un programa de ejercicio físico va a ser la suma de todos los estímulos que recibe un organismo en un determinado periodo. Esto con el objetivo de elevar su capacidad de rendimiento mediante un mecanismo adaptativo. Vamos a tener varios tipos de ejercicio, pero antes que nada vamos a tener 3 objetivos generales, que va a ser mejorar las cualidades físicas. ¿Cuáles son estas cualidades físicas? Es fuerza, es coordinación, es equilibrio, es elasticidad de estos pacientes que nos van a llevar a un incremento a la tolerancia del ejercicio y con ello a la obtención de una reintegración de las actividades diarias. Como tipos de entrenamiento o de ejercicio vamos a tener ejercicio estático y ejercicio dinámico. En esta parte de acondicionamiento nos vamos a basar en el ejercicio dinámico, el cual es importante porque se va a necesitar de que varios grupos musculares se activen al mismo tiempo para que realicen una actividad. Esto nos va a llevar a un efecto primario que es el incremento de la tolerancia al ejercicio gracias al aumento del gasto cardíaco y a la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Pero tenemos factores que nos influyen. ¿Qué factores son estos? La edad, factores genéticos, si alguna vez este paciente realizó ejercicio, ya que como sabemos los músculos tienen memoria, y qué tipo de entrenamiento le vamos a dar a este paciente. Dentro del entrenamiento dinámico, las recomendaciones de tanto la Sociedad Americana como la Sociedad Española de Corazón nos dicen que la frecuencia ideal para realizar este ejercicio son 6 días a la semana a una intensidad moderada, con lo que se puede iniciar con 10 minutos diarios y cada semana ir aumentando 5 minutos hasta llegar a 20 a 60 minutos por día. Sin embargo, en algunos pacientes con secuelas graves es muy complicado que nos toleren este tiempo tan prolongado y a veces con 10 minutos quedan fatigados. Es importante que antes de iniciar este tipo de entrenamiento se les explique la función de la escala de Borg o la escala de la percepción del esfuerzo, ya que esto nos va a ayudar a que el paciente, tanto en casa como en cada una de sus actividades o en el entrenamiento que se le deje para realizar, se mantenga en un ejercicio regular sin llegar a pesado para evitar la fatiga. También estudios que se han realizado nos dicen que no solo esta escala de percepción nos va a ayudar a saber cómo se encuentra el paciente, sino nos dan la pauta de monitorizar, de mejorar nuestro entrenamiento o incluso hacer una prescripción del ejercicio, debido a que en estudios que se han realizado se ha visto que va relacionada la percepción del esfuerzo con el porcentaje equivalente de la frecuencia cardíaca máxima y el porcentaje de VO2 máximo y la concentración de lactato en sangre. Muchas veces es difícil para nuestros pacientes que nos den una adecuada percepción del ejercicio. Esto puede ser
porque quieren o tienen la idea de que entre más ejercicio hagan, más rápido se van a recuperar, y si nos dicen que están fatigados o están llegando a pesado, los vamos a detener. Otra situación es que a lo mejor no nos estamos dando a entender en la explicación de esta escala, por lo cual tenemos otra herramienta importante, que es la conversación. Este tipo de ayuda nos establece que cuando nosotros vamos a medir la percepción del ejercicio, se le empieza a hacer una plática al paciente para ver si su conversación es estable. Si es estable, pues va a estar asociada a una intensidad moderada. Sin embargo, si el paciente ya no puede continuar con la charla, hace muchas interrupciones y la agitación es demasiada, entonces estamos entrando a una intensidad pesada. El Colegio Americano del Deporte nos dice que para obtener beneficios sustanciales en este tipo de entrenamientos, en el adulto se deben de lograr de 150 a 300 minutos a la semana en una intensidad moderada. Sin embargo, incluso en muchos de nosotros que somos sedentarios, es difícil que obtengamos esta cantidad de minutos. Si lo trasladamos a los pacientes que han cursado con esta patología, pues es mucho más difícil que lo obtengan. Para ello tenemos que realizar un ejercicio o un entrenamiento de manera segura, por lo cual vamos a hacerles una arquitectura de este tipo de rutina que va a contar con 3 fases. Una fase de calentamiento, una fase de entrenamiento o fase principal y una vuelta a la calma. En la fase de calentamiento se recomienda que sea de alrededor de 10 minutos, iniciando con movimientos de distal hacia proximal. Esto para que se active la bomba de Solo y gemelos, empiece a haber una mayor circulación de sangre, los músculos empiecen a calentar un poquito, y cuando entremos a lo que es la fase principal no vaya a haber ningún tipo de lesión. La fase principal o nuestra fase de entrenamiento debe de constar de 20 a 40 minutos en una intensidad moderada. En esta fase es importante que el paciente mantenga la intensidad y no baje para que el ejercicio sea óptimo. Y tenemos por último la vuelta a la calma, que es, aparte de la fase principal, es muy importante, ya que la vuelta a la calma nos lleva a que el paciente se encuentre en sus parámetros basales y evitemos que nos presente mareos, dolor de cabeza o incluso algún síncope. Y esta vuelta a la calma se realiza de proximal hacia distal. En el caso de que estemos hablando de que tenemos a un paciente en el ciclo o en la caminadora, entonces vamos a empezar con una revolución lenta y vamos a ir subiendo, y en la fase de entrenamiento podemos subir velocidad o podemos subir carga. A lo largo de esta rutina vamos a hacer 3 tomas de signos vitales. La primera es antes de que el paciente inicie el calentamiento, la segunda toma es en la fase de entrenamiento y la tercera es inmediatamente terminando la vuelta a la calma. Y se dice que este entrenamiento se debe de llevar para que sea efectivo entre el 65 y el 75% de la frecuencia cardíaca máxima. Pero como les comentaba anteriormente, en los pacientes que tenemos, sobre todo los de secuelas moderadas a graves, es muy difícil que nos alcancen esta frecuencia cardíaca. Debemos de recordar que cada paciente con infección de COVID es único, por lo cual
cada tipo de entrenamiento, a pesar de que tenemos marcados los objetivos generales, tenemos que hacer objetivos específicos para que lo vayamos llevando paso a paso y no lo sobrecarguemos. Existe una amplia variación de expresión de este padecimiento donde cada paciente se va a recuperar a su ritmo, independientemente de que tengamos un grupo con secuelas leves, cada uno va a trabajar a sus posibilidades sin llegar a una intensidad alta. Las posibles afecciones, como ya había comentado mi compañero, son a nivel de sistema cardíaco, pulmonar, hematológico, musculoesquelético, gastrointestinal, inclusive neurológico. Por lo cual vamos a tener factores que afectan esta respuesta de entrenamiento aeróbico, como es el nivel inicial de la condición física aeróbica. Esta condición es importante ya que el médico rehabilitador pulmonar le va a hacer una prueba de caminata de 6 minutos a estos pacientes para podernos prescribir adecuadamente el ejercicio y el número de revoluciones y en caso de que el paciente tenga oxígeno suplementario, los litros por minuto que va a llevar. La intensidad del entrenamiento que vamos a tratar de que sea a un nivel moderada. La frecuencia, como ya se había comentado antes, son 6 días a la semana, es lo ideal. Sin embargo, el llevarlo en una institución es un poco complicado, dado por el número de pacientes y que a veces no cuentan con los recursos para asistir. Pero se les deja un entrenamiento en casa para que le demos continuidad. Por eso es muy importante darle todas las pautas al paciente para que ellos puedan valorar adecuadamente su intensidad. Y la duración de entrenamiento, que va a ser variable dependiendo de cada paciente, puede ir desde los 10 minutos hasta los 60 minutos. Tenemos también nuestro método de intervención en fisioterapia. ¿Cómo se da esto? Pasan a su valoración con el médico rehabilitador pulmonar. De aquí ellos nos dicen cómo se encuentra el paciente y nosotros en la primera cita le hacemos una valoración fisioterapéutica que consta de valoración de fuerza, valoración de equilibrio, valoración de coordinación y valoración de elasticidad. A partir de los resultados de estas pruebas se hace un análisis de datos para una formulación de programa que también va en base a la prescripción del médico tratante. Se hace la ejecución del programa durante las sesiones prescritas y posteriormente se hace, al concluirlas, una última valoración. Como les comentaba, las valoraciones son largas y nos llevan una sesión, y no es lo mismo hacer una valoración a un paciente que se puede parar solo, que puede caminar, a un paciente que está encamado. Son diferentes las pruebas que se hacen, es diferente la intervención, ya que tenemos pacientes que a lo mejor cursaron con un mes de estancia hospitalaria, sin embargo estuvieron con puntas de alto flujo, estuvieron con oxígeno suplementario y no tuvieron tanta pérdida de masa muscular ni de fuerza. Y pacientes que tuvieron una estancia más prolongada, que aparte de lo que lleva todo la secuela de COVID, la posición en que se mantuvieron en prono lesionaron la articulación de uno o de los dos hombros y eso también nos causa una limitación. En este paciente se hace una valoración de equilibrio y tenemos una prueba específica que se llama Tinetti. En esta prueba vemos el riesgo de caída del paciente. Hacemos prueba de caminata
para igual checar equilibrio, ver si pueden caminar sobre una línea recta, viendo un punto fijo, sin pérdida del equilibrio. Sin embargo, pues muchas veces, a pesar de que parece una prueba fácil, una prueba sencilla, se les dificulta realizarla a nuestros pacientes. Tenemos varios ejemplos de un programa de ejercicios que se realizan, en este caso, de las imágenes en fase expiratoria, que es un movimiento articular que aparentemente es muy sencillo, es un movimiento básico. Sin embargo, tenemos pacientes con secuelas graves que no pueden realizar esa actividad. Y el hecho de, después de varias sesiones, poder hacer movimientos pequeños con tobillo, el hacer o mantener la pierna y poder regresarla, es un esfuerzo bastante intenso. Tenemos otros ejemplos de programa de ejercicio aeróbico que va desde una caminata a aire libre, caminata en bandas sin fin, la cicloergometría. Hay estudios de manejo de tai chi. Hay estudios que han estado realizando, por ejemplo, en Brasil, que están tratando de implementar en el paciente cardiovascular la samba, ¿no? En México se tiene un programa del Instituto Nacional de Cardiología donde se trabaja a estos pacientes con baile de salón, y en Europa hay estudios en el paciente cardiovascular de vals. Sin embargo, para realizar este tipo de programas, hablando del paciente cardiovascular, se necesita una prescripción adecuada a través de una prueba de esfuerzo donde te dan valores diana de entrenamiento. Este es un paciente que ha estado trabajando con nosotros. La prescripción de su médico pulmonar es la banda sin fin a 1.2 kilómetros por hora inicial y una cicloergometría de 60 revoluciones por minuto. Se realiza con una monitorización continua para ver si presentan alguna arritmia durante su entrenamiento, para tener la monitorización tanto de la frecuencia cardíaca como de la saturación, ya que estos pacientes, sobre todo en el cicloergómetro, suelen desaturar. Y también pues necesitamos, como les comentaba, si nos vamos a las fases del ejercicio, hacer 3 tomas de signos vitales. ¿Cuáles son nuestras contraindicaciones para llevar este tipo de entrenamiento? Pues es inestabilidad pulmonar y hemodinámica, la presencia de arritmias importantes, lo cual implica el suspender la sesión en ese momento y reevaluar el caso con el médico tratante. Y en el caso de los pacientes que empiezan a sentirse mal en casa después de una realización de ejercicio, llámese hipotensión, dolor de cabeza, un dolor muscular importante, entonces se vuelve a estudiar su caso para hacer una adaptación de su programa. El ejercicio físico es una herramienta terapéutica, pero también lo consideramos como un medicamento, ya que cuenta con efectos fisiológicos que están bien identificados y estudiados desde hace años. Tenemos un efecto dosis-respuesta, nos puede provocar dependencia tanto física como psicológica, y cuando suspendemos el programa se revierten todos sus efectos. Entonces, estos pacientes que ya cursaron con un problema, se tienen que hacerlo un hábito. El ejercicio va a ser un hábito el cual van a tener que llevar a lo largo de su vida. El trabajo en equipo es importante con estos pacientes, dado que
el equipo multi e interdisciplinario o el verlos de manera integral nos va a permitir darle una mejor calidad de tratamiento y que puedan mejorar en un tiempo a lo mejor más pequeño. Y muy importante, el trabajo de terapia de lenguaje por las secuelas de disfagia y que están trabajando arduamente con estos pacientes en voz y deglución, y sobre todo el trabajo también que hace la familia de nuestros pacientes al reintegrarlos a sus actividades, les cambia la vida. Este es un video que compartió una de mis compañeras en el trabajo con un paciente de secuelas graves, el cual no podía pronunciar palabras. Sin embargo, después de su trabajo pudo cantar una canción. Vivías aquí y yo abrazado a ti, y tú no sabes lo que tú me haces sentir, y que no hay momento. Por eso es tan importante el trabajo en equipo y sobre todo el envío de estos pacientes a nuestro servicio. Bueno, agradezco de antemano su atención. Gracias. Agradecemos la participación muy importante, por cierto, del servicio de rehabilitación. Les concedemos una constancia de su participación en este foro y a todos los que nos siguen en este ciclo de sesiones generales del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. Los esperamos el próximo miércoles. Que tengan lindo día.